Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada. Y hoy pues tenemos en nuestro programa a un autor que ya debiéramos de haberlo traído antes porque es un gran autor y además domina muy bien los temas de los que habla, los temas de la historia de nuestra queridísima España. Y este hombre, hermano de marinos, familia de marinos, pues nos va a hablar de un marino, pero en realidad él, que es militar, procede del ejército de tierra. Pero bueno, algún defectillo tenía que tener. De modo que vamos allá con Ignacio Moyá, que le damos las buenas noches. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches, José Antonio. Déjame que te diga lo primero, por alusiones, que soy un marino frustrado. Pertenezco a una familia efectivamente marino, nuestro padre era marino, pero no me pude presentar a la Escuela Naval Militar por daltónico. Entonces tuve que cambiar las cocas del uniforme por el emblema de la fiel infantería, que tampoco es mal cambio, ¿eh? Así que hoy soy comandante de infantería, ya llevo años en la reserva, pero sí, reconozco que la Armada, la Marina, estoy impregnado. Bueno, pues este frustrado marino, según él dice, pero que se cambió por la fiel infantería, que para mí, la verdad, es más importante. Yo he estado en la fiel infantería, no como fiel infante, ya lo saben ustedes, pero gracias a Dios nunca he pisado un barco, porque me mareo y me pongo malísimo. De modo que vamos a hablar de barcos, que es un tema muy interesante. Y mejor que hablar de barcos, vamos a hablar de marinos. Y vamos a hablar de un libro que está pues, recién sacado del horno, o sea, Sí, sí. como la tarta, recién hecha la tarta, recién hecho el libro, que nos habla de un emprendedor, que es lo que me sorprende, o sea, porque normalmente yo he leído muchísimo y hemos traído a este programa a varios historiadores navales que nos han hablado de ese hombre, pero nunca como un emprendedor. Nos han hablado del conquistador, del excelso marino, del diplomático, del aventurero, de muchísimas cosas, pero del emprendedor nunca nos han hablado de Colón, emprendedor. Ignacio Moya, pues nos va a hablar de él. Ignacio, cuéntanos, ¿de qué va, por qué te has metido tú en un libro como ese Colón emprendedor? Bueno, a ver, de manera resumida, cuando yo dejé el ejército con el empleo de comandante, por circunstancias que no vienen al caso, me acogí a la reserva transitoria. Fue una situación que tuvo que Ujú. crear el gobierno de la época para reducir plantilla para que pudiéramos entrar en la OTAN. Y con 34 años me prejubilé y por circunstancias que no vienen al caso, pues cuando me quise dar cuenta estaba formando a vendedores, dando cursos de ventas. Yo digo que cambié el disparo en combate por el disparo comercial, que tampoco es poca cosa, el disparo comercial. Y bueno, era el año 93, estábamos todavía con los ecos de la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América y yo que empezaba a adiestrar a vendedores, recordé que en el bachillerato nos habían enseñado que Colón había tenido una negociación muy complicada con los reyes católicos y entonces pues cogí una de las biografías y quedé abducido con la figura de Colón, con sus enigmas, y raro era el curso en el que yo pues no utilizara el relato de lo que le pasó a Colón. 10 años después lo convertí en una conferencia que me ha dado muchas satisfacciones y que he presentado muchos puntos de España, y ahora, 10 años después, en el 2023, hace un mes y medio, pues la conferencia la he transcrito al libro Colón Emprendedor. Y bueno, y como titular y por partir de una premisa, pues yo digo que Colón fue un emprendedor que hace 500 años diseñó un proyecto, tuvo que venderlo y luego dirigirlo. Lo Ujú. hizo en una época muy convulsa de la historia de España y me pareció que aquel escenario pues era parecido al de ahora. Y esa es la historia, que creo que con rigor histórico cuento la historia de Colón, pero voy buscando aspectos, digamos, sesionales de hoy en día. En definitiva, analizo a Colón como vendedor y en la segunda parte del libro lo analizo como director de su propio proyecto sobre la base de lo que ocurrió en la primera navegación que nos llevó a América. Bueno, veo entonces un libro estructurado en dos partes, digamos, presentación y desenlace, y el nudo entre medias, entiendo, ¿no? Sí, a modo de introducción, precisamente explico el porqué de este libro y lo que te he explicado telegráficamente lo amplío un poquito más.
Y la primera parte la titulo Cristóbal Colón, cuando vender parece imposible, y la segunda, que me parece un título muy sugerente, Cristóbal Colón, jefe o líder. Ambas cosas, ninguna, y bueno, pues todo eso lo desvelo en el libro. Bueno, hay una cosa que yo, que yo veo un poquito complicado, es decir, se nace, luego se termina de hacer y difícilmente desde la nada se hace lo que sea. Entiendo que Colón inicialmente quizá pues fue un piloto o un navegante o una persona que había estado trabajando en el tema del mar, pero que por alguna razón pasa a los negocios. Eh, ¿Era innato en él esa capacidad de convencimiento? ¿Era innato en él esa capacidad de diplomacia? ¿O quizá esos años que estuvo en barbecho desde que surge en él la idea de hacer el viaje hasta que realmente consigue sacar las 3 naves de puerto y coger los alisios, pues se produce esa transformación? Creo que uno de los aspectos que le da valor al libro es que tiro por tierra algunos de los mitos y Ujú. encuentro algunos huecos donde a Colón se le ha dicho de todo, pero con el análisis que yo hago, no, unas cosas son de producción propia, otras cosas están perdidas en algún libro, a mí me parecen sorprendentes y lo llevo a un libro, tiene 184 páginas, no es un libro difícil de leer, pero creo que la respuesta a mucho, yo estoy seguro, fíjate, José Antonio, que muchas de las cosas que me preguntes, de alguna manera más o menos extendida, es posible que esté en el libro. Mira, una de las primeras cosas que sorprende es que Colón, estrictamente hablando, no fue un marino profesional. Hablamos de que alguien es profesional cuando vive de esa actividad. Colón no, Colón va a tener 2 etapas muy marcadas en su vida, una primera en el Mediterráneo y una segunda en el Atlántico. En ambas utiliza el mar como un medio, pero no como un fin. En la primera parte utiliza el mar con fines comerciales. Colón debería llevar el gen de la venta, porque él era, yo sostengo, lo explico en el libro, nacido en Génova, aunque no se puede afirmar al 100%, pero es la teoría que dan por buena la mayoría de los autores, y siendo así, cualquier pueblo del Mediterráneo son buenos comerciantes, ¿no? Entonces se decía genovés ergo mercator. Entonces Colón utiliza hasta los 25 años el Mediterráneo y se experimenta en lo que se llama navegación de cabotaje. Luego, por un accidente, llega a la segunda fase de su vida, que es su vida ya en Portugal y el Atlántico, donde va a tener que aprender la navegación de altura y donde va a utilizar el mar con otros fines, que son fines descubridores. Pero precisamente, y con eso desvelo algo de la segunda parte del libro, los reyes nunca debieron nombrar a Cristóbal Colón capitán general de esa flota. Llevaba más de 15 años desembarcado y se sabe que en las jerarquías que se ocupaba en un barco, Colón nunca o casi nunca había sido capitán de barco. O sea, en los barcos de la época existía el capitán como responsable absoluto, el maestre como segundo de a bordo y el tercero era el piloto. Y ahí es donde encontramos a un Colón, desde luego, con una capacidad de pilotar, de navegar, que va a dar lecciones magistrales a marinos que sí son profesionales y muchos de ellos capitanes. Sí, bueno, retomo varias preguntas a partir de lo que hemos hablado. Estamos hablando de ese Cristóbal Colón piloto. Eh, su buen hacer, su buen hacer en esa difícil profesión en esa época, porque hoy en día quizá con todos los aparejos instrumentales, digitales y demás que hay, quizás sea más fácil hacer esa labor, pero en esa época había que tener también quizá un poquito de buena suerte, aparte de mucha profesionalidad. ¿Le hizo fácil o le hizo difícil? Yo pienso que le haría difícil su relación con los hermanos Pinzón, ¿no? ¿Sabes qué interesante es esa pregunta? Porque dedico un capítulo, lo titulo Colón y Pinzón, socios directores. Yo voy haciendo una transferencia del Ujú. Colón y del Pinzón de antes a ahora. Pido disculpas al lector porque incurro en el presentismo histórico, que sabes que juzgar lo que pasó entonces con los ojos de ahora
primero no se debe hacer y segundo, en muchas ocasiones, esto es de mi cosecha, se hace de manera perversa y canallesca para criticar lo que España hizo en la conquista de América, pues muchos que no están a gusto siendo españoles, pues cogen lo que hicieron nuestros conquistadores, le aplican los parámetros de ahora y que sale que son escudillas y ahí está el genocidio, lo cual es un disparate que, por cierto, toco también en el libro. Pero utilizando el presentismo y pidiendo perdón, porque claro, el libro es un ejercicio absoluto de presentismo en el sentido de que cojo a Colón, le aplico la gestión por competencia, la inteligencia emocional, los estilos de liderazgo, a ver qué sale. ¿Qué se hace? Esto se ha hecho con Colón y con otros. Pero en concreto con los hermanos Pinzón, sobre todo con el mayor, con Martín Alonso Pinzón, pues hay un capítulo muy interesante porque las relaciones no fueron buenas. Y a pesar de eso descubrimos mérito. Bueno, hay una cosa que me llama y me ha llamado siempre poderosamente la atención en la historia de esos descubrimientos. Cuando Colón está en Portugal, Portugal está en plena efervescencia, es decir, Portugal ha empezado mucho antes las navegaciones y, digamos, la conquista de nuevos territorios, lo cual no es cierto, igual que tampoco España conquistaba los territorios. Cada uno tenía un sentido, desde mi punto de vista, completamente diferente de lo que significa la palabra imperio. El imperio portugués era un imperio basado única y exclusivamente en el poder extractivo, es decir, llegar a un sitio y explotar al máximo los recursos naturales y punto. Mientras que el concepto imperial español se basó en una idea de la propia reina Isabel, en la cual, es algo que muchísimos historiadores me han hecho ver, que aquí se iba con la cruz en una mano quizá y la espada en la otra, y que no se perseguía únicamente extraer en la mayor cantidad posible de productos del lugar, ni convertir esclavos. Por ejemplo, nosotros hasta que existe una fuerte interacción en el tema esclavista en el siglo XIX por los catalanes de Cuba, el esclavismo en los territorios españoles es prácticamente, es casi, no práctica, casi inexistente, mientras que los portugueses lo basaban todo en el negocio. Vendían carne humana o vendían pues el clavo, el famoso clavo o cualquier otra especie. Entonces, no entiendo, y es una pregunta de examen, no entiendo cómo un emprendedor de los negocios no es capaz de venderle su idea a, a unos comerciantes como son los portugueses. Bueno, es curioso porque en Colón se da una paradoja, llevando el gen de la venta, porque su familia se dedicaba al gremio textil, guardaban la lana, por eso él empieza a navegar por el Mediterráneo, iba en lo que se llamaba entonces, la consideración era marinero de cubierta, era quien acompañaba una carga que luego había que vender. Colón consigue de lo que va a ser las capitulaciones de Santa Fe, que podíamos convenir, que es el cierre de la negociación en la que ya ambas partes firman, Colón va a conseguir lo más importante, que es impactar a la reina Isabel de Castilla. O sea, Colón con su perseverancia, con su entusiasmo, cuando en Alcalá de Henares en 1486 se encuentra con los reyes católicos y les cuenta lo mismo a los dos sin distinguir que la realidad de Isabel y Fernando eran muy diferentes, Fernando le resulta cansino escuchar a Colón. Uno tiene muchas cosas que hacer en el Mediterráneo y sin embargo a Isabel se le impacta el cerebro emocional, que eso a quienes somos profesionales de la venta le damos mucha importancia. Tú mismo, José Antonio, reconocerás que nos ha pasado muchas veces que estamos buscando un coche, una casa, que es más fácil. Y racionalmente hacemos hasta cuadros explicando esta cosa tiene esto de bueno, esto de malo, y de repente hay una que es la casa. Y objetivamente no es la mejor en muchos aspectos, pero es porque se te ha activado el cerebro emocional. Eso es lo que consigue y es muy importante en el contexto de la venta hacer Colón con la reina Isabel de Castilla. Cuando le está escuchando, se da cuenta que navegando hacia el oeste no incumple el Tratado de Altasóvar y que ella puede abrazar un proyecto ilusionante para los castellanos porque ella se cree en deuda, así como Fernando ya está haciendo sus labores como rey, Isabel está encorsetada, ha pagado un precio muy caro por ceñirse la corona de Castilla
tenido que ceder en el Atlántico en ese tratado y no puede navegar hacia el sur. Entonces lo de Colón le gusta. Por eso le dice a Colón que déjame que le dé una vuelta. Esa vuelta van a ser luego 7 años. Y cuando Colón ya lo tenía casi conseguido, estamos ya en otoño de 1491, ahora aparece el Colón más desastroso comercialmente hablando. Colón era un hombre antipático, gris, y no tenía, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, tenía encefalograma empático plano. Y eso para negociar es muy complicado. Entonces Colón, que había conseguido tanto, está a punto de tirar todo por tierra y él por sí mismo no consigue cerrar esa negociación. Y entonces yo le llamo en el libro que aparece un conseguidor, que es el escribano de ración del rey Fernando el católico, Luis de Santángel. El escribano de ración era el ministro de Economía, para entenderlo. Y ese es el que va a arreglar los desaguisados de Cristóbal Colón. Por eso se consigue cerrar. Estábamos con el señor Santangelo, que es el ministro de Hacienda, digámoslo así, de Fernando II de Aragón. Fernando II de Aragón, que es un rey muy problemático. De hecho, es un rey muy neoclásico, digámoslo así, muy del siglo XVI. Es el paradigma de ese dictador antidemocrático que nos lo reflejan en un libro de Maquiavelo. Y bueno, pues si por él hubiese sido, cero. Pero la reina Isabel de Castilla es una mujer de futuro, es una mujer que piensa y que cree que puede hacer cosas. De todas maneras, bueno, al final Colón se sale con la suya, ¿no? Pero no se sale con la suya del todo, porque claro, llega y en vez de llegar a un lugar en el cual podría haber obtenido una serie digamos, muestras, de muestrario, un muestrario interesante, va a caer en una isla, en unas islas que bueno, el muestrario es muy reducido. Y, y lo que más me gusta es la vuelta. Él parece que ya ha hecho el viaje, porque bajar a las Canarias para coger los alisios y luego subir hacia el norte para coger la corriente del Golfo y volver sin ningún problema, lo que en el Pacífico se tardó un montón de años. Y gracias a que Urdaneta era un lince y se dio cuenta de la movida, pues Colón es el Urdaneta del final del siglo XV, ¿no? Y, y bueno, pues yo tengo que reconocer una cosa, que es un vendedor, porque él trae a 4 indios que no merece la pena ni mirarlos, 4 pepitas de oro y cuatro baratuzas, y le vende a los reyes católicos que ha encontrado, yo qué sé, o sea, ha encontrado la fuente de la eterna juventud, ¿no? ¿Cómo es capaz de hacer eso, de vender un producto que no es ni de lejos el que va a haber después, claro? Él iba buscando. Mira, yendo por partes, primero el papel que juega Fernando el Católico a mí me parece sorprendente y a Fernando no le interesa nada esto. Fernando representa la parte racional en ese acto de compraventa, mientras que Isabel es la parte irracional, la parte emocional. El rey está muy a disgusto recibiendo a Colón durante 7 años ya, pero cuando una vez que Isabel de Castilla dice que sí, Fernando, que era un personaje muy racional, muy matemático y un business, vamos, un businessman de libro, ¿no? Él cierra filas alrededor de su mujer. Y yo ahí digo, cuando presento el libro, cuando doy las conferencias, que una vez que muere Isabel de Castilla en 1504, Fernando bien podía haber hecho así y decirle ya lo siguiente: mira, hacer ahí en América lo que podáis, traer todo el oro, lo que haya, en ese sitio no sabemos lo que es. Pero no, cumple rigurosamente con lo que quiso su mujer. Por eso Isabel de Castilla, que tú ya lo has dicho, es la que marca el ritmo de la maniobra de lo que de verdad va a ser la marca España en América. Y es gracias también a que ni Fernando, su marido, ni Carlos I, ni Felipe, todos fueron tratando de obedecer lo que un día quiso Isabel de Castilla. Colón lo que promete a los reyes católicos lo cumple. Él, es que es curioso porque en las él va buscando la especiería, es verdad que va buscando la tierra de las especias, es lo que Marco Polo nos había anunciado, es de lo que se estaba nutriendo Europa, y éramos felices si no hubiera sido porque el Imperio Otomano se hace con Constantinopla cuando Colón tiene 2 años, y eso es lo que justifica por qué en la época de Colón encontrar una ruta alternativa. Ese es el producto que tiene que vender Colón
encontrar una ruta alternativa que permitiera devolver el tráfico de Occidente con Oriente, Oriente con Occidente, eso es lo que se iba buscando. Colón, ¿qué es lo que tiene? Una información privilegiada, un secreto. Por eso estoy respondiendo a lo que tú dices. ¿Cómo que baja directamente a las Canarias, vientos alisios? Esa es la teoría del prenauta, que habrán oído nuestros oyentes o espectadores. Es la teoría del prenauta, que es del profesor Manzano, que la dan por bueno muchísimos autores, según la cual pues una carabela a la altura de las Azores fue empujada involuntariamente por los alisios. Vamos a calcular que fueran unos 20 hombres que llegaron al Caribe y ahí estuvieron disfrutando, entre comillas, de todo aquello. No se ponen de acuerdo los autores en cuánto tiempo, pero empiezan a morir, tanto ellos como la carabela. Ellos con la enfermedad de la sífilis, una cepa de la sífilis que no se conocía en Europa en sus relaciones sexuales con las indígenas, y la carabela porque es víctima de la broma, que es un molusco que ataca la madera. Sí que deciden ver, y ya lo deben hacer media docena, y ahí se obra el milagro, y tú te ha faltado decir el nombre del tornaviaje, lo que decías de Urdaneta está muy bien, que es lo que nos faltaba también en el Atlántico. Luego al final el Atlántico y el Pacífico se comportan de manera igual. Entonces muchos marinos en la época de Colón salían en dirección oeste, pero no regresaban, no conocían el tornaviaje, el comportamiento, y va a ser este prenauta el que, curiosamente, desde el Caribe, en vez de poner la proa hacia Europa para regresar, como debían hacer todos, pues se fue con los vientos del norte, ya fue empujado por las corrientes del Golfo y consigue llegar a Europa, precisamente a la isla de Porto Santo, en Madeira, donde está Cristóbal Colón. Eso es un regalo que se encuentra que se regala. Hay que pensar, son 6 hombres famélicos con una nave desvencijada que van muriendo, y antes de morir, el piloto Alonso de Huelva le da a Colón lo que se va a llamar su gran secreto, le da los rumbos, le dice que a 750 leguas hay tierra, pues está a la distancia de una carabela, le da toda la situación geográfica, algunos nombres, que luego él, cuando está en el Caribe, repite los nombres que le había dicho esto. Ese es el gran secreto de Colón. Y Colón es lo que promete, que a 750 leguas hay tierra. Y lo hace sobre unos cálculos erróneos. Hay unos cálculos erróneos porque él los ha, entre comillas, se lo ha oído, se lo ha robado al científico Toscanelli, que a su vez ese cálculo lo arrastra de Ptolomeo. O sea, sabios anteriores a Colón daban por hecho que la Tierra tenía 29.000 kilómetros el diámetro. Ese es el gran error por un tema de las millas arábigas y tal. Es decir, que si la Tierra es así, Ptolomeo, Toscanelli y el propio Colón lo hace suyo, imagina que la Tierra es así. La Tierra tiene en realidad 40.000 kilómetros el diámetro. Claro, quita un cuarto del volumen de la Tierra, pues si unimos Portugal y unimos Zipango, que era lo que se conocía, pues están quitando de un plumazo todo un continente que se llama América. Por eso Colón no incumple lo que le ha dicho a los reyes, le dice que a 750 leguas hay tierra que probablemente sea ya la especiería o el camino para llegar a ella, pero Colón va a morir en una paranoia absoluta en 1506 en Valladolid, porque no sabe lo que ha descubierto y lo va a saber, y con la gran injusticia de que el nuevo continente se llame América en vez de Colombia, porque esto no. Bueno, oye, mira, tenemos un pequeño problema, y es que mi programa no tiene 750 leguas, tiene muchas menos, y por lo tanto el reloj de arena ese que tengo por ahí en un estante me está diciendo que nos estamos quedando sin tiempo. Y como nos estamos quedando sin tiempo, pues no me queda más remedio que decirte adiós. Pero antes de decirte adiós, siempre hago una pregunta. Siempre hago una pregunta que es una pregunta muy fácil de responder. Yo bajo, tú conoces Madrid, creo, bastante bien. Yo bajo por la calle Carretas a la Puerta del Sol, y a la que llego a la esquina de Carretas con Sol, a mano derecha, pues hay una librería que se llama San Martín, frente a cuyos escaparates mataron a un presidente del Consejo de Ministros a principios del siglo XX. Y bueno, ya no está la librería, ahora hay una cosa de estas modernas de ventas raras. Y entonces, pues yo miro el escaparate de la librería y veo el libro. Veo este libro sobre Colón, que además es llamativo, de una presencia llamativa. Y me quedo pensando y digo, caramba, en esta tienda, en esta librería que es especializada en libros de historia, en libros de geografía, en libros de cultura, digámoslo así, tienen ese libro
en el escaparate. ¿Por qué entro dentro de la librería y compro el libro? Fíjate, es muy sencillo. ¿Por qué compro tu libro? Bueno, yo creo que es un libro generalista para todos los públicos. Me consta, me dicen que he sido ameno con el libro y que se empieza a leer y que resulta fácil hasta el final. Y porque sostengo, me parece que te lo he dicho al principio también, que le doy la profundidad suficiente de historia, creo que es con suficiente rigor, con estos conceptos de empresa que pueden asustar al lector, he hablado de gestión competente o inteligencia emocional, pero me consta que no es un libro de empresa y tampoco es un libro de historia, es, repito, pues creo que un libro para todos los públicos. Por cierto, la librería San Martín, que efectivamente ya no está, para mi gusto, como que el relevo se lo ha hecho Tercios Viejos. Efectivamente, Tercios Viejos. Pues tendré que hacer la pregunta de ¿por qué entras en la tienda de Rodrigo o de mi amigo Alberto, de cualquiera de mis dos amigos, ahí a espalda de donde estaba el taller de precisión de artillería, en el cual yo serví a mi patria durante algún Señor, tiempo? Bien, pues pues la ya, semana pasada sí. presenté el libro en Tercios Viejos, así que Ujú. tenemos amigos comunes. Sí, hace mucho tiempo que yo conozco a Rodrigo y conozco a Alberto y son dos hombres dedicados a la cultura de la historia y han conseguido algo muy importante, convertirse en el número uno en España en este tema. Está clarísimo y Absolutamente. el futuro es de ellos. Bueno, pues ya solo me queda una cosa. Ignacio Moyá, muchísimas gracias por tu presencia y bueno, repetiremos entrevista. ¿Te parece? Algo que me parece, José Antonio. Muchísimas gracias y un saludo a todos los que nos escuchen o nos vean. Pues muchas gracias a ti por estar presente.